finalizar, o sea, en el capítulo va explicando cuáles son los contenidos que se enseñan en el área de matemática y por qué, y al finalizar cada capítulo hay actividades, y esas actividades aparte están desarrolladas con los contenidos que persiguen. Si no es con ese texto, el otro texto es el que yo les había planteado la otra vez, que es este. Ahora les va a aparecer. Avísenme cuando está, cuando lo tienen. Este texto que les va a aparecer ahora es el documento curricular, la enseñanza de la geometría en el jardín de infantes. Ven que acá en el costado dice serie desarrollo curricular. ¿Ven esto? Este libro es específicamente de geometría, nada más. El otro tiene todos los bloques, pero este tiene específicamente lo de geometría. Yo de acá les había dicho que en la página 44 van a encontrar las actividades que se desarrollan para espacio. Espérenme que ya llego ahí. Sí, era la 44 y la 57, ¿no? Exacto, exacto. En la 44 para está lo de geometría. espacio. Claro. En la 44 está todo lo que tiene que ver con la parte de espacio, que arranca acá, donde dice otras situaciones, bueno, posibles. ¿Sí? Estas actividades que les van a aparecer acá, chicas, están relacionadas con todos los contenidos. ¿Se acuerdan? En el Facebook también yo les puse una foto de mi pizarrón, donde decía bloque 2, y donde estaban los contenidos de espacio y de geometría. ¿Sí? Que ahora no se los puedo mostrar acá porque no lo tengo acá, pero lo tengo en la tablet, y se los muestro acá. A ver si se ve. Me parece que no. Ah, no, se me fue. Está en el Facebook. No, se me corrió del lugar. Les estaba mostrando el Facebook, pero no. Era, esperen que se me corrió. Didáctica acá. Era, a ver si se ve. Era este pizarrón. Que ustedes lo tienen en el Facebook. Están todos los contenidos de espacio y geometría. ¿Sí? Esto está también en el Facebook. Yo lo tengo abierto acá porque así voy leyendo de acá y lo voy relacionando con el texto que aparece acá en el Zoom. ¿Sí? Cada una de las actividades que aparecen acá a partir de la página 44, que en total son 11, creo. Sí, 11 actividades. Son distintas actividades para trabajar el espacio. ¿Qué contenidos? Bueno, acá lo que hay que tratar es de relacionar cada contenido con las actividades. Para eso hay que leer las actividades, fundamental. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, página 44, acá. Dice la actividad 1. Esa actividad 1 dice, se llama copiado de objetos. ¿Sí? Esta que tenemos acá es el copiado de objetos. Dice, colocar en el centro de la mesa un objeto de forma asimétrica, es decir, cualquier objeto. 4 niños se sientan cada uno en un lado de la mesa y tienen que reproducir el objeto dibujando solo lo que ven. Vayan armándose en la cabeza esa imagen. Pongo un objeto sobre la mesa, los niños sentados en las 4 puntas tienen que dibujar lo que ven. Posteriormente, dice, el maestro pide a los alumnos que analicen acerca de si efectivamente desde la posición del compañero se ve el objeto de esa manera. Estamos hablando de que el niño pueda decir si lo que dibujó el compañero es lo que se ve, en la posición en la que se ve. La toma de conciencia de los diferentes puntos de vista en relación con la perspectiva del objeto permite coordinar las partes que lo constituyen. Ahí me hizo una descripción de la actividad sencillita,
¿sí? Objeto sobre la mesa, se le dice a los nenes que lo copien, y después le pregunto a los nenes si lo que se ve del lado de los compañeros es la posición exacta de lo que dibujaron. Ahora voy a ese pizarrón donde están todos los contenidos. Fíjense lo que dice el primer contenido, se los leo. Dice, el primero, comunicar posiciones de objetos. 2, comunicar desplazamientos. El tercero, representar posiciones. 4, bueno, y así cada uno, ¿sí? En este caso, esta actividad, si tengo en cuenta que lo que tiene que hacer el nene es copiar y después ver si la posición que él dibuja es lo que se ve, ¿sí? En el caso de esta actividad, corresponde al primero de los contenidos que dice comunicar posiciones de objetos, porque en definitiva lo está diciendo la actividad. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Salteo, voy acá, por ejemplo, página 46, leo otro contenido, otra actividad. Esperen, acá. Esta, miren, situaciones de recorridos. La leo. Dice, en el patio, trazar con tiza o pintura una cuadrícula con las medidas suficientes para que en cada cuadrado quepa un niño. Por ejemplo, bueno, está el rectángulo, las crucecitas serían donde se van a parar los nenes. ¿Qué tiene que hacer el nene ahí adentro? Sigo leyendo. Se propone jugar a recorrer caminos y tratar de llegar de un punto a otro. Esto es como el típico, la típica actividad, ¿se acuerdan de, qué sé yo, por ejemplo, el ratón y el queso? ¿Cuál es el camino más corto que tiene que recorrer el ratón para llegar al queso? ¿Está bien? Acá la única diferencia es que en lugar de haber ratón, queso, es en el patio del jardín con los nenes que serían los que representen el ratón y el queso. Por eso dice situación de recorrido. ¿Está bien? Bien, entonces, a ver, para que los nenes se puedan desplazar, tiene que haber algo que los haga desplazar. ¿Está bien? O sea, esto con el desplazamiento tiene que ver. Miren los contenidos. A ver, acá el segundo de los contenidos de el bloque de espacio dice comunicar desplazamientos. Ya está, es ese. Porque aparte la misma actividad lo está diciendo. ¿Está bien? ¿Qué más? Acá hay otros contenidos que dice, por ejemplo, uso de planos. Otro, interpretar y comunicar referencias. A ver, por ejemplo, el 11, miren, tengo acá. Yo estoy agarrando así al azar como para... A ver, acá. Dictado de maquetas. Esto es otra de las cosas que se trabaja mucho, si ustedes leyeron todo este texto, van a ver que hay dos cosas fundamentales que se trabaja también en situaciones del espacio, que son la confección de planos y confección de maquetas. Las dos cosas. ¿Cuándo se usan planos? ¿Cuándo se usan maquetas? Por ejemplo, hacemos una salida directa a la plaza, porque vamos a trabajar la plaza. Acá tienen la plaza, miren, acá está. Esta es la plaza. Acá, lo que veo acá es, por ejemplo, o el plano o la maqueta de una plaza. Perdón, las maté. Un plano o una maqueta. Voy a la plaza, ¿sí? Hago la salida directa con los nenes. Observamos todo lo que hay en la plaza. Vuelvo al jardín. ¿Qué hago cuando vuelvo al jardín? Por ejemplo, bueno, vamos a reconstruir la plaza que vimos en la salida educativa. ¿Cómo la reconstruyo? Por ejemplo, con una maqueta. Tergopor, y tenemos que recrear esa plaza. Una alternativa, por ejemplo, puede ser con escarbadientes, por ejemplo, armar, no sé, bancos de plaza, le engancho escarbadientes, lo recorto el banco de plaza. Esto lo hacen ustedes, ¿no? Recorto el banco de plaza, le engancho un escarbadiente
y ese es un elemento. Otro elemento puede ser un mástil, otro elemento puede ser un cantero, otro elemento puede ser un tacho de basura. Bueno, muchas cosas que haya dentro de la plaza que vimos. Entonces, cuando hacemos la recreación con los nenes en el jardín, ¿qué hago? Bueno, presento el tergopor y lo que vamos a intentar es que ellos tomen cada uno de estos elementos que nosotros fabricamos de la plaza para que ellos lo vayan pinchando y vayan armando la maqueta. Puedo también armar elementos que no tengan nada que ver con esa plaza, que tengan que ver con otra plaza, pero ¿para qué? Para agudizar esto de qué hay en la plaza que visitamos. Incluso podemos poner elementos que no correspondan ni siquiera a una plaza, como para que ellos puedan determinar cuáles corresponden a una plaza y cuáles no, y cuáles corresponden a la plaza que vimos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Profe. ¿Qué podemos hacer? Recreamos con una maqueta o con un plano, o sea, en una hoja dibujar la plaza. Eso también, eso es un plano bidimensional, 2 dimensiones. La maqueta es tridimensional, 3 dimensiones. ¿Está bien? ¿A qué contenido corresponde esto? Fíjense, dentro de los contenidos hay uno que dice uso de planos. El último dice interpretar y comunicar referencias. Ese es este, el de la maqueta. Interpretar referencias. ¿Sí? Porque voy poniendo en cada lugar aquel elemento que corresponde y que vimos en la plaza. Profe, justo Sí. le quería, ahí tenía la duda yo. Sí, Por ejemplo, este la había interpretado como que iba en representación de posiciones porque como ya hay una maqueta, ellos tienen que acordarse de dónde estaban posicionados los objetos en esa maqueta y después ir y copiarlos en otra maqueta. Yo lo tomé bien, como que bien. de posición. Está bien lo que decís, porque en realidad yo modifiqué esta actividad. Yo recién les dije, hacemos la salida directa, o sea, yo no estaba describiendo esta exactamente, pero está bien lo que decís. O sea, ¿se entendió? Entendí. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. No, bueno, yo porque en realidad se me van ocurriendo cosas y voy dando ejemplos así. Pero sí, está bien lo que vos dijiste, está perfecto. En realidad, por ejemplo, para uso de planos, sería, vuelvo a la página 48. Yo lo que pasa es que lo tengo impreso, por eso sé las páginas, no las sé de memoria, chicas. Pero porque así es más fácil y no tengo que andar leyendo todo. Miren el punto 9, búsqueda de tesoro. La búsqueda del tesoro es para el uso de planos, básicamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se juega esto de la búsqueda del tesoro? Escondo un tesoro en algún lugar y voy dando pistas, y la pista puede estar dada en tarjetitas, y si en la tarjetita dibujo el plano de donde está, supónganse que escondo el tesoro abajo del mástil del patio de la escuela, en un cantero, y yo se lo dibujo, entonces los nenes tienen que interpretar el plano para ir a buscarlo. A veces no dibujo el plano, sino lo que hago es dar pistas, entonces esto tiene que ver con la interpretación. Todo depende, o sea, la actividad puede ser la misma, lo que pasa que depende de cómo doy las instrucciones, ahí cambia o no el contenido, ¿se entiende? Claro, por ejemplo, la que está ahí en el libro, en el texto aparece como que creo que son los chicos, los que tienen que crear el mapa y que los otros compañeros lo interpreten y empiecen a... Lo vi Bien, más para el lado... pero tienen que elaborar el mapa, entonces si elabora el mapa, tiene que usar el plano, ¿entendés? entonces sería uso de plano específicamente. Sería uso de plano. Todo depende también de la consigna que vos das, ¿eh? Ojo. Eso también. Claro, yo lo tomé como que estaba escrito ahí. Como no estaba en este que está escrito ahí, está como una manera que yo lo veía más como para interpretar y comunicar referencias, porque algunos chicos iban a interpretar y
Bueno, más o menos no me sé explicar bien, pero No, lo veía más. te entendí. ¿Qué dice? Otra situación, como dice, mediante la cual se pueden comunicar posiciones y recorridos, es la búsqueda del tesoro. Un grupo esconde el tesoro y elabora un mapa para que los demás puedan encontrarlos. Al introducir progresivamente algunas restricciones que complejizan la tarea, se puede promover avances en las conceptualizaciones. Por ejemplo, una variación, claro, acá empieza a variarlo. Está bien, el tema es así, espera. Por ejemplo, una variación posible es establecer que no se pueden hacer aclaraciones verbales, el mapa debe permitir encontrar el tesoro, claro, o sea, esto es, miro el mapa dibujado y tengo que guiarme con eso, por eso es uso de mapa. Por ¿Está medio bien? de las pistas, profe, sin hablar. Claro, Sin pero decir nada. es del dibujo. Claro. Las Claro. discusiones posteriores acerca de la información representada fue suficiente o no. Claro, bueno, bien. O sea, si la tarjeta tiene dibujado el mapa y el nene tiene que mirar el mapa, interpretarlo e ir a buscar la cosa, listo, eso es uso de plano. Ahora, si hay varias tarjetas hasta llegar, vieron que a veces se complejiza poniendo varias tarjetas porque va pasando de un lugar al otro, ¿sí? La tarjeta no necesariamente tiene que tener el plano del dibujo de dónde está, puede tener referencias. Esas referencias, ven que acá dice, por ejemplo, una variación posible es establecer que no se puedan hacer aclaraciones verbales. No, eso no, esperen. Acá. Para complejizar la tarea se pueden promover avances en las conceptualizaciones de los alumnos. Es decir, por ejemplo, para llegar, antes de llegar al mástil, que es donde está escondido, tengo que pasar por otros lugares antes para juntar más pistas. Entonces, una pista me lleva a otra, las tengo que ir interpretando. Entonces acá ya no es el dibujo de un plano único, sino son pistas, ¿sí? Que a lo mejor son pistas escritas, que la tiene que leer la maestra, por ejemplo, para que sobre lo que ella lee, por ejemplo, la próxima pista está debajo de la ventana. Esa es una interpretación. Voy abajo de la ventana y encuentro la pista. La abro y dice, la próxima pista está a la derecha de la puerta. Entonces, las pistas ya no son planos. Esperen que se me cerró acá. En este caso, por ejemplo, sería el primero de los contenidos que dice comunicar posiciones de objetos. ¿Por qué? Porque lo que me va diciendo una pista es dónde está la otra. O sea, el objeto en este caso sería la tarjetita siguiente. ¿Sí? Hay que leer bien la actividad porque en realidad se pueden ir interpretando de distintas maneras en función de lo que se esté trabajando. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Y Bien. una Sí, profe. consulta, una última Sí, consulta. A mí me sí. quedó la duda de las actividades de, por ejemplo, el de recorrido. Yo Sí. estaba por ahí estaba medio confundida a cuál contenido podría pertenecer esa actividad. ¿Cuál era la actividad? ¿Te acordás? Ahí le digo. A 3. Claro, sí, la 3. La maestra coloca en el patio objetos de uso común en la escuela y dicta un recorrido a sus alumnos para que lo realicen por turnos. O sea que, en realidad, esto es comunicar desplazamientos, ¿no? Por ejemplo, pasar a la derecha de la soga, a la izquierda de la caja, claro, comunica desplazamientos, por dónde tiene que ir. ¿Sí? Sí, profe, listo. Piensen en las acciones. Los contenidos dicen, algunos dicen comunicar. ¿Cómo comunico? Oralmente. Otros dicen representar, dibujo. La representación es un dibujo. ¿Qué más?
El otro dice interpretar y comunicar referencias. ¿Sí? Depende de la acción que van desarrollando. ¿Está más o menos, chicas, cómo va esto? Sí, Después profe. tenemos los de geometría. Una cosa es espacio y la otra es geometría. Y la geometría, chicas, se basa en dos cuestiones nada más. Esto es más fácil. En dos cuestiones nada más. ¿Cuáles son las dos cuestiones? Figuras y cuerpos. Las dos cosas. No hay más que trabajar con figuras geométricas y con cuerpos geométricos. ¿Qué es lo que me interesa fundamentalmente? Que les quede claro, chicas. Las figuras y los cuerpos no, y escuchen bien, no se aprenden de a uno. Esto es como los números tampoco, no es hoy aprendo el 2, mañana aprendo el 3. ¿Sí? Las figuras y los cuerpos geométricos se aprenden por comparación. Y si tengo que comparar, necesariamente, por ejemplo, yo quiero trabajar con el círculo, pero ¿con quién lo voy a comparar? ¿Con un cuadrado, o con un triángulo, o con otra figura? ¿Para qué? Para que mediante la comparación pueda encontrar las semejanzas y las diferencias. Y en las diferencias voy a tener por qué una figura es distinta de la otra. Yo les digo, por ejemplo, díganme alguna propiedad del cuadrado. ¿Qué saben del cuadrado? Que Que tiene tiene lados, que tiene los 4 lados iguales. Bien, ujú, bien. superficie. Ahora díganme una propiedad del rectángulo. También tiene 4 lados. También. A ver, Bueno. pero la palabra también hace referencia a qué cosa. 4 lados. Que Tiene cuatro 2 pares lados de como el lados cuadrado, iguales. iguales. Bien, ven que empezamos, porque en realidad si uno los piensa a primera vista, uno diría, el cuadrado tiene 4 lados, ya está. Pero resulta que el rectángulo también tiene 4 lados. Claro, pero son 2 pares Claro, 2 pares de lados iguales. Bien. iguales, claro. Ahora Ujú. vamos más finito. El cuadrado tiene los 4 lados iguales, el rectángulo 2 pares de lados iguales. Y ahí ya está la diferencia. Pero la diferencia hasta la puedo pensar mentalmente cuando los pienso juntos, no separados. ¿Sí? Entonces, más aún con los niños. Ustedes piensen que con los niños pequeños no estamos diciendo que el cuadrado tiene 4 lados iguales, el rectángulo 2 pares de lados, no. Lo que hacemos por comparación es tratar de buscar qué diferencia hay entre uno y otro. Por eso las actividades, ¿sí?, fundamentalmente tienen que ver con construcciones para poder manipular las piezas, y esas construcciones las puedo pensar dibujando o trabajando con las figuras propiamente dichas. Entonces, a mí me gusta, para que quede clarito, que lo pensemos, espérenme, me gusta que lo pensemos como está en la página 58. Ahora va, ahora les va a aparecer. Bueno, a mí me gusta pensar la geometría acá, en esta actividad, porque se ve clarito. Entonces, por un lado, trabajamos con las figuras, ¿sí? En donde, por ejemplo, voy a elegir esta casita, en donde aparecen rectángulos y triángulos, ¿sí? Son las dos figuras que aparecen. Hay triángulos más chicos, no, miento, hay 3 triángulos iguales,
Hay un cuadrado, que es el grande, este que está acá, y hay dos rectángulos distintos. Hay tres figuras entonces, en realidad. Bien que cuando uno empieza a mirar más detenidamente, empieza a encontrar otras cuestiones, ¿sí? ¿Por qué digo que me gusta pensar la geometría de esta manera? Porque una de las actividades que podemos desarrollar con los niños es, por ejemplo, darle todas estas piezas por separado, ¿sí? Y pedirles que con esas piezas por separado armen algo. Hagan de cuenta que no les estoy mostrando esta imagen. Les doy distintas piezas recortadas y les pido que con esas piezas que tienen sobre la mesa armen algo. Y después, la actividad ¿cómo termina? Contándome lo que armaron. ¿Sí? Poniendo en palabras lo que armaron. Otra actividad puede ser, ahora sí, a ver si me sale, supongamos que, bueno, horrible, pero bueno. Supongamos que esta es la hoja en blanco, parto la hoja en blanco por la mitad, meto esta figura acá. Les doy esta hoja con esta figura acá y piezas por separado. Les voy a dar 3 triángulos, 2 rectángulos y un cuadrado. Y les pido que en esta parte de la hoja representen lo mismo que estaba acá. O sea, esto es más guiado. Sigo trabajando con figuras geométricas, con las mismas que estaban acá en el dibujo libre que hicimos al principio, pero ahora que copien ese modelo. Sigo trabajando con figuras geométricas. ¿Qué voy a mostrar después o qué voy a hacer al finalizar la clase? Bueno, mostrar esta hoja y ver si lo que copiaron, lo que dibujaron acá, coincide con esto que está acá. No es si está bien o está mal, sino si coincide, que es distinto. Porque si no coincide, podemos discutir por qué no coincide. ¿Qué elementos están puestos en otro lugar que hace que las dos figuras o las dos imágenes no coincidan? ¿Me siguen, chicas? Y, Sí, profe. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Y hasta puedo pensar otra cosa. Puedo darles todas las piezas que están acá, más otras que no están. Puedo meter círculos, puedo meter triángulos más grandes, y ahora ellos van a tener que copiar la misma imagen que está acá, la van a tener que copiar acá, pero encima van a tener que discriminar porque hay elementos que sobran, y hay que ver cuáles son los que sobran. Y fíjense que con la misma imagen y con las mismas figuras geométricas, hice 3 actividades distintas. Ahí de paso tienen una secuencia de clases si quieren. La secuencia de clases siempre va de lo más sencillo a lo más complejo, se complejiza. ¿Por qué? Porque lo que se hace es avanzar en el contenido. A mí esto siempre me pareció muy representativo de la enseñanza de las figuras geométricas. ¿Por qué? Porque en realidad no estoy hablando, ni siquiera escuchen, chicas, ni siquiera del nombre de las figuras, porque no me interesa cómo se llaman. A veces leo clases o veo clases en donde las maestras se desviven por preguntar, ¿y esta cómo se llama? ¿Y esta cómo se llama? ¿Y a quién le importa cómo se llama? Que el triángulo se llame triángulo, ¿hace que tenga características distintas al rectángulo por llamarse triángulo? No, se llama triángulo porque alguien le puso triángulo, pero al triángulo le podría haber llamado rectángulo y sigue siendo triángulo. ¿Está bien? Justamente porque en realidad lo importante no son los nombres, sino las características. Y ahora les pregunto, si yo quisiera, por ejemplo, en algún momento, sí, nombrar al... Ay, qué desastre, por favor, este es como el mouse horrible. Si yo quisiera tener que terminar diciendo que esta figura se llama triángulo, ¿para qué quisiera
ponerle nombre? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué podría querer ponerle nombre a la figura? Pueden arriesgar, digan cualquier verdura, no importa. Porque por ahí puede ser si la maestra, por ejemplo, le hace una adivinanza a los chicos, figura geométrica que tiene, qué sé yo, 3 lados, o no sé, es rueda, ¿cuál puede ser? Y ahí los chicos, al saber el nombre, lo pueden decir. A través de las características que ella le va diciendo, ya se hace una imagen en su cabeza de cuál figura puede ser, y Sí. ellos sabiendo el nombre pueden decir cuál es. Para ahí puede servir. Y si yo no sé el nombre, pero la dibujo y la describo, ¿no sería lo mismo? Claro, en ese caso sí. Sí. Bueno, entonces no es importante el nombre en ese caso. La pregunta es, ¿cuándo sería importante dar el nombre de una figura? ¿Para saber cómo se escribe, profe? No, porque en el jardín no aprendemos a escribir. Otra, tiren, vamos. Para que la pueda identificar en otras cosas. No, estamos en lo mismo. No, en realidad el tema de los nombres, ¿saben cuándo es solamente importante, chicas? Cuando pensamos en términos de comunicación. Cuando tengo que decir, porque por ejemplo, separo, tengo una mesa con 4 nenes, otra mesa enfrente con otros 4 nenes. Les digo en una mesa que tienen que dibujar algo con figuras geométricas. Y cuando lo terminan de dibujar, se lo tienen que dictar al otro grupo para que el otro grupo realice esa construcción. En términos de comunicación, es más fácil decir, agarrá el triángulo y ponelo arriba, que tener que decir, agarrá ese que tiene las 3 puntas, qué sé yo, ponelo punta para abajo, ¿sí? Digamos, lo importante de los nombres no es pensar una clase sobre la base del nombre, a esto me refiero. ¿Sí? O sea, el nombre solo es en términos de comunicación. ¿Para qué? Para llamarlo, porque pero yo no puedo pensar en armar mi clase sobre la base del nombre de la figura. ¿Por qué? Porque el nombre no sirve nada más ni nada menos que para comunicar, chicas. ¿Sí? Esto es importante. He visto muchas, y sigo viendo, muchas maestras de hace muchos años recibidas que empiezan la clase. ¿Y esta cómo se llama? ¿Y este cómo se llama? Y yo siempre pregunto, ¿y a qué te importa cómo se llama? O mejor dicho, a ver, nosotras enseñamos matemática a través de la resolución de problemas. ¿Cuál sería mi problema en esta actividad que yo les mostraba recién en el libro? Esperen un poquito. En el libro que les mostraba recién. ¿Cuál es el problema? El problema consiste en reproducir esa figura, en copiar ese es el problema. Después que yo lo quiera adornar para que me diga cómo puso esta pieza, dónde la puso, cómo se llama, es otro tema extra que, digamos, rellena la clase. Pero la resolución, o sea, uno no puede perder de vista, chicas, que el objetivo es resolver un problema. Si no hay problema, no hay clase. Si yo empiezo mi clase diciendo, ¿y esta cómo se llama? ¿Y esta? ¿Dónde? O sea, ¿para qué? ¿Sí? Yo siempre digo, cuando se va a cortar, chicas, volvemos a entrar. Siempre digo lo mismo. Si cuando ustedes plantean la clase, no hay un problema, no hay una dificultad por resolver, no hay clases de matemática.